asiento, gracias. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Uno no quiere salir, pero tiene que correr por el horario, ¿no? Pero qué lindo es poder estar alabando al Rey, glorificándole. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes hoy algo que estuve compartiendo el día jueves en la televisión y escuche algo importante que le voy a decir. Hoy quiero que se tome el tiempo, que no esté muy apurado ni acelerado, porque quiero que hoy se rompan cadenas en este lugar. ¿Me está escuchando? Quiero romper cadenas generacionales, quiero romper con ataduras que usted viene arrastrando. Usted va a escuchar la palabra y va a poder ver lo que yo le quiero volcar. Amén. Y prepárese para poder deshacerse de esa carga que usted viene arrastrando. Amén. ¿Sí? ¿Sabe que no nos damos cuenta muchas veces que uno viene arrastrando cargas, que uno viene trayendo y no nos damos cuenta? Pero hoy usted va a entender y va a ver cómo el diablo actúa y cómo actúan las huestes espirituales de maldad, haciendo generacionalmente la misma maldad. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 8. Libro de Hechos, capítulo 8. Y le voy a leer todo por una cuestión para que usted se ambiente en lo que estaba ocurriendo. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Permítame que me detenga un instante ahí, porque esto es algo que nosotros tenemos que empezar a tener como una pasión. Dice que los que fueron esparcidos iban, ¿qué iban haciendo? Predicando. Escúcheme bien lo que le digo. Hay mucha gente dice, no, porque los mandamientos, muchos mandamientos. Bueno, yo quiero decirle que Jesucristo dejó uno solo: id y haced discípulos, predicad el Evangelio, sanad a los enfermos y liberad a los cautivos. Esa es la cuestión hoy nuestra. ¿Sabe? No importa, usted no está huyendo de nadie. Todavía, gracias a Dios, en Argentina tenemos la libertad de poder predicar y de poder caminar tranquilo y nadie nos está haciendo nada. ¿Está bien? Pero tenemos que empezar a entender que es necesario predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque si no predicamos, Dios lo va a hacer. ¿Me está escuchando? ¿Sabe? Los creyentes de Jerusalén, yo diría los creyentes del Centro de Restauración Familiar, estaban panchos, estaban tranquilos, estaban sentados, estaban cómodos, le ministraban, la pasaban bien, recibían palabras, estaban cómodos en su butaca, estaban todo bien. Entonces Dios dijo, no, pará, esto no es lo que yo te dije. Yo te dije que tenías que salir a todo el mundo y predicar el Evangelio, y entonces, ¿qué hizo Dios? Permitió que se levante una persecución. ¿Está conmigo acá?
Yo no sé si fue Dios o fue el diablo, pero de todas maneras, si fue el diablo, Dios lo permitió, y si no fue Dios directamente que hizo que esa persecución llegara a la gente para que la gente comience a salir, comience a caminar. Y fíjese que no se iban asustados, con miedo, temblando, no, escapaban para que no los maten, pero ¿qué iban haciendo? Predicando. Dígale al de al lado, deja de hablar del fútbol, de la novela y de la caro que está todo, y empezar a hablar de Cristo. ¿Estamos acá o no? Esto fue un extra, esto es una chapita que le doy, para que usted empiece a predicar. Yo estoy seguro, mire, usted tiene compañeros de trabajo, seguramente tiene conocidos, va al almacén y saluda a la vecina, al otro. ¿Y de qué habla? No me cuente, déjelo. Pero qué bueno sería que usted empiece a predicar, a hablar de Dios. Ayer me decía una persona, es que yo no sé nada de la Biblia. Y yo le decía, no le hablé de la Biblia. Hablarle de lo que vos sentís. Hablarle de lo que vos tenés, lo que Dios hizo por vos. Hablarle del cambio que estás teniendo en tu vida, de cómo antes vivías y ahora lo que hizo Dios para vos. ¿Estás acá conmigo o no? No hace falta que usted sea un teólogo. Hace falta que usted cuente su experiencia y que usted pueda hablarle a la gente de igual a igual. Está hablando del precio, no, que aumentó todo, sí, menos mal que Dios me ayuda. ¡Pum! Ya le metió a Dios, ¿vio? En la conversación. Entonces empecemos a hablarle a la gente de lo que Dios está haciendo a nuestro favor. No le predique, no le diga el no, porque en hebreo dice esto, en romano dice el otro, no, porque no le va a entender nada. Usted háblele de lo que Dios está haciendo en usted. Sí, las cosas están caras, yo gano lo mismo que ganaba el año pasado, pero no sé, me alcanza la plata. Se nota que Dios está conmigo. ¿Sí o no? Mire qué sencillo. Y fue fácil predicarle. Pero si usted lo quiere complicar, si usted dice, no, porque yo tengo que saber la Biblia, y entonces usted no va a predicar. Predíquele de lo que usted vive, de lo que usted cotidianamente está pasando. Dígale de cómo Dios lo sacó del vicio, cómo Dios lo sacó del problema que tenía, cómo Dios, a pesar de que las cosas están mal, Dios le da trabajo, está saliendo adelante, cada vez está viviendo mejor, que antes no se podía comprar una bicicleta, ahora se compró un auto. Empiece a hablarle de eso. Hola, ¿estamos acá? Eso guárdelo en el bolsillo, que no es la prédica. Eso es ahora así, como para entrar en calor nada más. Así que entonces iban llorando, no iban llorando, iban predicando el Evangelio. ¿Estamos aquí? Bien. Y no sé ni dónde me quedé. Volvemos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón. Diga, pero. Siempre hay un pero. Y usted va a decir, wow, ¿qué es esto del pero, no? Y siempre hay un pero, hermano, siempre. Yo le digo, hay algunas palabras que nosotros tendríamos que borrar de nuestro vocabulario como cristianos, y una de esas sería el pero. Porque decimos, vamos a hacer esto, pero, no, lo que pasa que pero, y no, pero, y estamos con ese pero anulando cosas que podríamos hacer y no las hacemos. Si Felipe hubiese puesto un pero, no hubiese ido a Samaria. Sin embargo, fue a Samaria y empezó a predicar de Cristo, y se armó una gran cruzada de fe y milagros, porque se sanaban los paralíticos, empezó a haber liberación, empezó a haber rotura. Pero
había allí un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciendo pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado. ¿Usted está leyendo ahí? ¿Sí? ¿Cuánto le había engañado? ¿Cuánto? Bien, voy a detenerme ahí, no voy a leer más. Escúcheme. Durante mucho tiempo hemos sido engañados. Hemos sido engañados por las huestes espirituales. ¿Sabe? Cada lugar tiene un principado y tiene una potestad. Cada lugar. En este barrio hay un principado y una potestad que está operando. En su barrio también. En cada lugar hay un principado y una potestad. Nosotros tenemos que saber cuál es el principado y cuál es la potestad para poder tener una batalla espiritual. La batalla no es carnal, no es que yo tengo que pelearme con el vecino, no es que tengo que agarrarme a los cascotazos, no, es una batalla espiritual. Ahora, ¿a dónde quiero ir yo? Dice por mucho tiempo, quiere decir que el principado ha estado operando en su familia. ¿Me está siguiendo? Ese es lo que el principado hace. Mire, cuando usted va al médico, el médico le dice: su abuela tenía diabetes, su mamá tenía diabetes, tiene varices, su papá tenía varices, su mamá tenía varices, su abuela tenía varices. Entonces, ¿por qué los doctores le preguntan eso? Si ¿qué tiene que ver mi abuelo conmigo? ¿Qué tendría que ver mi abuela conmigo? Sin embargo, el espíritu que operaba en mi abuela opera en mí. ¿Ve por qué le dije que teníamos que romper cadena hoy? Yo hace muchos años aprendí esto y nunca me había dado cuenta de enseñarlo. Si bien lo he predicado a veces en algunos lados, pero nunca se me había dado por enseñar esto. ¿Sabe? Felipe va a Samaria porque un día Jesucristo estaba pasando por Samaria y se paró en el pozo de Jacob. Y allí en el pozo de Jacob hizo algo impresionante. Vino una mujer y él le dijo: tengo sed, ¿me das de beber? El que tenía sed no era la mujer, era él que tenía sed, era Jesús. Entonces le dice: ¿me das de beber? Y ahí comienza una conversación. Ella le dice: los samaritanos y los judíos no se hablan, ¿cómo que tú me hablas a mí? Porque los judíos eran capaces de caminar un montón de kilómetros con tal de no pasar por Samaria. Y se daban la vuelta para no pasar por Samaria. Entonces Jesús le habla y ahí le dice: 5 maridos has tenido y el que tenía ahora, tu amante de ahora, no es tu marido. Y le empieza a descubrir Jesús todo su pasado. Y sembró la semilla, porque ella dejó los cántaros, dejó lo que estaba haciendo y salió corriendo a anunciarle a la gente de Samaria
que había encontrado al Mesías, que había encontrado a un profeta que podía llegar a ser el Mesías, porque nadie le podía decir toda la vida de ella de la forma que se la dijo Jesús. Y sabe una cosa, fue una mujer la que empezó el avivamiento, y tal vez haya alguna mujer que tiene que dejar el cántaro de agua hoy acá para comenzar un avivamiento en su barrio, para comenzar un avivamiento en su familia, no sé si habrá alguna mujer acá hoy que tenga que dejar el cántaro y empezar a declarar la palabra de Dios. He encontrado al Mesías, he encontrado a aquel que me dijo todo de mi vida. Oh, las mujeres tendrían que estar contentas con esto, pero deje la olla a un costado y vaya y dígale: me he encontrado con el Mesías, porque vino un avivamiento en Samaria gracias a una mujer. Y esta mujer, oiga, no era de las buenas, no era una ama de casa, ¿verdad? Cuando fue a Samaria, ¿quién le debe haber hablado al principio? ¿Con quién más contacto tenía ella? No fue a las mujeres a decirle, encontré, no, fue a los hombres, que ella lo que tenía contacto era ¿con quién? Con los hombres. ¿Estamos acá o no? Sin embargo, en un instante, con Jesucristo, fue la que llevó el avivamiento a Samaria. Y Jesús plantó allí una semilla. Y desde ese momento hasta el libro de los Hechos nunca más se habló de Samaria. Nunca más. Quedó ahí Samaria. Se había plantado la semilla. Ahora Felipe va a Samaria a recoger los frutos de esa semilla que se había plantado y empezó a tener un avivamiento tremendo. ¿Me está escuchando? Entonces, yo le voy a decir algo. Hay gente que ha plantado semilla en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestra familia, y hoy nos toca a nosotros, porque Dios te llamó para este tiempo, para que vos empieces a levantar la cosecha que ya de la semilla que fue sembrada. ¿Me está escuchando o no? Mire, donde usted vaya, ahí estuvieron predicando el Evangelio. Donde usted vaya, hubo gente predicando. Cuando yo hablo con los vecinos por acá, me dicen, sí, yo hace como 10 años iba a la iglesia. Una semilla que fue plantada. Hoy está a un costado, pero es necesario volverla a recoger. Es necesario volverla a traer. Y las mujeres, no se olviden, la primera que llevó un avivamiento grande fue una mujer que habló con Jesús y entró, dejó su cántaro y entró corriendo a la ciudad y le dijo, está el Mesías en el pozo. Y ahí salieron. Y dice la Biblia que muchos creyeron por lo que la mujer decía, pero muchos más creyeron cuando lo escucharon a Jesús. ¿Se da cuenta? Así que mujeres, pónganse las pilas. Ustedes son las que más contacto tienen con la gente. Son las que hablan con el carnicero, con el verdulero, son las que hablan con los que venden en la calle. Ustedes hablan con todo el mundo, hablan con el vecino, hablan con todo. Entonces, ustedes tienen que empezar con ese avivamiento. ¿Está acá conmigo? Así que Felipe se fue a Samaria, pero se encontró, si bien estaba en un avivamiento, se encontró que estaba el principado, que estaba el brujo, que estaba el hechicero, que estaba aquel que quería dominar, que no quería que Felipe sea el que ganara y empezó a querer atraer a la gente nuevamente a él. Y entonces había una guerra espiritual. Felipe estaba de cruzada y Simón estaba haciéndole la contra. ¿Me está escuchando? Pero ¿qué pasó? De repente Simón se dio cuenta que el poder que Felipe tenía era mayor que el que tenía él. ¿No? Y cuando usted siga leyendo, se va a encontrar que después fueron los apóstoles a ver qué estaba pasando en Samaria. Imagínense. Qué lindo sería, yo siempre dije, qué lindo sería que vengan de otro lado al Centro de Restauración Familiar para ver qué es lo que está pasando en el Centro de Restauración Familiar, que la gente llega corriendo para entrar, que se amontonan, que no hay más lugar. Bueno, con algunos voy a poder.
Yo pensé que todos iban a saltar en una pata y iban a decir, eso somos nosotros. Que venga el noticiero a ver qué está pasando en el Centro de Restauración Familiar. Imagínense. Así que se enteraron en Jerusalén, se enteraron y dijeron, vamos a ver qué está pasando en Samaria. Y fueron a ver y se encontraron a Felipe de campaña, de cruzada, que tremendas cosas estaban sucediendo. Entonces, como llegaron los apóstoles, Felipe se corrió un costado y lo dejó a los apóstoles. Y ahí entra Simón y les dice, yo quiero lo que ustedes tienen. Porque dice que los apóstoles imponían las manos y recibían el Espíritu Santo a la gente. Entonces fue Simón y le dijo, yo quiero lo que ustedes tienen, ¿cuánto sale? ¿Cuánto hay que pagar por esto? Y Pedro le dijo, muérete con tu dinero. Porque seguía siendo brujo y hechicero. ¿Y sabe una cosa? Esos principados, esas potestades, no están obrando desde ahora en usted. Esos principados están obrando desde su abuelo, de su tatarabuelo, la quinta generación, para atrás. Entonces usted dice, ¿qué carácter podrido que tenés? ¿Qué le dices? Soy igual que tu abuelo. ¿Salió a quién? ¿Sí o no? Pero no es solamente eso. Enfermedades. Que usted dice, yo estoy sano, estoy bien, ahora ¿por qué salió esto? ¿Por qué esta enfermedad? Y cuando mira, el abuelo tuvo eso, la abuela tuvo eso, el tío tuvo eso, ¿está acá conmigo o no? La pobreza es un espíritu inmundo que viene de generación. Cuando yo hablo con gente que está mal económicamente, me dicen, no, lo que pasa es que mi papá no tenía nada, mis abuelos nacieron así, no tenían dónde caerse muertos. Y usted se da cuenta que viene de generación. No es que él es pobre, sino que tiene en su mentalidad la pobreza, porque así fue el espíritu que vino arrasando desde su familia, desde edades tempranas. ¿Me está escuchando? Mire, le está hablando uno que vivió todo lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Todo. Mis padres alcohólicos, mis hermanos alcohólicos. Yo rompí con eso. ¿Está acá conmigo? Cuando yo quebré las ataduras generacionales en mi vida, me acuerdo, no me voy a olvidar más. Esto fue en una campaña de Carlos Anacondia con el líder de liberación que tenía Carlos, que ahora vive en Alemania, no sé dónde vive. Ese hombre, yo le dije, vos sabés que yo, le digo, ando bien, pero de repente me voy mal, me agarran los ataques, me quiero pelear con todo el mundo. Le digo, yo necesito liberación, tengo que tener un espíritu inmundo, le dije. Y él fue el que me dijo esto. ¿Cómo era tu papá?, me dijo. Y mi papá era re cabreón. Se peleaba con todo el mundo. Me dice, sí, necesitas liberación, pero no una liberación porque tenés un espíritu inmundo, sino que necesitas liberarte de tu pasado, de romper las cadenas que te atan a tu naturaleza humana pasada. Y por eso venís arrastrando, mire, tristeza, depresiones, angustias, gente que se pone a llorar en un momento. Yo sé que lo que estoy hablando no es de loco, a lo mejor alguno diga no puede pasar eso, pero hay otros acá adentro que me van a decir, sí, a mí me pasa. ¿Está bien? Gente que se pone a llorar y no sabe ni por qué. Yo les digo más, hay gente que no corta con su pasado, ni siquiera con los muertos, y van al cementerio, hermano. ¿Sabe qué van a buscar al cementerio?
el espíritu inmundo que operaba en esa persona, el principado y la potestad que operaban en esa persona, porque lo extrañan al espíritu que los domina, que los atrae. En el cementerio, no se enoje conmigo, por favor, en el cementerio no hay más nada. Usted puso ahí al cuerpo vacío, usted puso el cuerpo vacío ahí, pero ahí no hay más nada, discúlpeme. Ahí no hay más nada. La persona ya no está ahí. Su alma y su espíritu o fueron con Dios o se fueron para otro lado. ¿Se entiende? Así que cuando usted va al cementerio, lo único que va a hacer es a cargarse con espíritus inmundos, con potestades, con principados que están operando, con muertos, porque en donde más operan los brujos y donde más operan los hechiceros y donde más operan los espíritus inmundos es en el cementerio y en los hospitales. ¿Está acá? Entonces, usted tiene que estar entendiendo lo que le digo. Usted, para cortar con las cosas viejas, con su carácter, con la pobreza, con las enfermedades, con esos arranques que tiene cada 2 por 3, que le pasa algo que usted no sabe ni por qué le pasa. No me acuerdo bien el mes, creo que era para septiembre, octubre, que nosotros vivíamos alguna desgracia. Pero así se lo digo, literalmente. Llegaban esos meses y nosotros temblábamos porque algo iba a pasar. Y llegaban esos meses y ¡pa! O perdíamos todo, o alguno nos estafaba, o se moría alguno, pero tremendas las cosas que nos pasaban, tremendas. Y siempre era de la misma manera, siempre era igual. ¿Por qué? Porque el principado y la potestad que viene en su familia viene trayendo eso. ¿Sabe? Cuando yo tengo la oportunidad de hablar con alguien que me cuenta cosas, yo le digo, usted tiene que romper. Primero, ¿sabe por qué tiene que romper? Porque lo que usted tiene ahora le puede venir a su hijo. ¿Sí? Si usted no rompe con su pasado, si usted no rompe con la herencia que viene arrastrando espiritual de su pasado, entonces le puede ocurrir a su hijo. ¿Por qué? Porque usted no lo paró, usted no rompió, ahora le pasa a su hijo esa herencia espiritual. Entonces después el nene salió alcohólico, el nene. ¿Y a quién habrá salido? ¿A quién puede haber salido mis hermanos? Si mis viejos vivían borrachos. Mis 2 hermanos chupaban hasta el corcho. Entonces, nosotros tenemos que entender, y yo doy gracias a Dios, que pude conocer a Dios de todas las desgracias que nos pasaron, que le pasó a mi esposa principalmente, pudimos conocer a Dios. Si no, seguramente yo estaría igual. Estaría muerto ya o preso. Porque la vida era la misma que yo seguía, era lo mismo. El juego y el chupi. Y no le hablo del cigarrillo. Entonces imagínense la vida que hubiésemos tenido. Ahora, la gran mayoría de nosotros hemos cambiado. Estamos diferentes, ya no jugamos, no tomamos, no fumamos, ¿me entiende? Pero todavía hay cosas que nos siguen pasando. ¿A cuántos le siguen pasando cosas? ¿Cuántos cristianos le siguen pasando cosas? Esos son espíritus generacionales, son potestades que han entrado en la familia y que vienen arrastrándose durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo ha estado así. Y usted dice, a lo mejor usted dice, no me cambia el carácter, Dios no me cambia el carácter. No, es un espíritu que viene arrastrando generacional, que por eso tenés ese carácter repodrido.
¿Me sigue o no? O la enfermedad. Enfermedad de que tuvo la abuela. No, pues la abuela se murió de cáncer, mi tía se murió de cáncer y seguro que yo voy a tener cáncer. Porque hasta así lo dicen. Porque están con ese espíritu que viene dominando desde vaya a saber, a lo mejor del tatarabuelo. ¿Me sigue? Porque es la quinta generación, imagínense la quinta generación para atrás. Entonces, imagínense que usted no sabe lo que hizo su tatarabuelo, ni capaz que ni sabe si tuvo tatarabuelo, pero lo tuvo, quédese tranquilo, ¿eh? Porque de algún lado vino usted, del zapallo. Entonces, usted no sabe, como yo no sabía. Yo sabía que mi viejo era un loco de la guerra y que tomaba mucho. Eso lo sabía, pero no sabía cómo fueron mis abuelos. No tengo ni idea de cómo eran los abuelos. Yo no sé si ellos fueron, a veces le pregunto, ¿por qué un niño se manifiesta? Una criatura se manifiesta cuando le oro. ¿Por qué? ¿Por qué es que ocurre eso? Los padres, le pregunto a los padres, ¿los llevaron a algún curandero? ¿Los llevaron a algún lado? No, no los llevamos a ningún lado. ¿Y por qué? ¿De dónde viene ese espíritu? ¿Me está escuchando? Por eso hoy no me interesa mucho que la palabra sea elocuente, me interesa que usted sea libre. He descubierto que cuando las personas rompen su estado generacional, hay una transformación mucho mayor a la que ya tenemos de por sí. Hay una transformación mucho mayor, hay un cambio mucho más grande, donde realmente se rompe eso y empezamos a tener una vida totalmente diferente. Empezamos a tener una vida de bendición, una vida que nos lleva de bendición en bendición, una vida que nos hace prosperar, que nos hace salir adelante, que empezamos a tener una comunión, una familia más unánime, más junta y no tener una familia que está permanentemente metiendo los dedos en el enchufe, permanentemente choqueando, permanentemente chocando con los demás. ¿Me está siguiendo? Por eso que es tiempo de poder romper esas cadenas, esas ataduras. Son ataduras generacionales que las tenemos que deshacer. ¿Usted está aquí? ¿Cuántos quieren romper esa atadura? Yo quiero que hagamos un orden, pero que vengan aquí adelante todos, por favor. Dejamos de grabar ya. Esto es, si hay la gente que va a mirar el internet después, esperamos un segundo, la gente que va a mirar este video, quiero decirle que usted también puede romper con todas las ataduras generacionales, porque esto es muy importante. Los espíritus dominan en el ambiente espiritual. Usted ni cuenta se da de lo que está viviendo, que ya viene de generaciones, y por eso no puede tener una transformación. Si usted está en la droga, está en el alcohol, está en la prostitución, o está con un carácter muy fuerte y se pelea con todo el mundo, quiero decirle que hay un espíritu que está dominando su vida y que viene de generaciones. Entonces usted puede ser libre también. Lo bendigo y declaro la libertad en el nombre de Jesús. Renuncie y quiebre las ataduras del pasado.